Muy buenas tardes. Es una alegría poder darles la bienvenida y agradecer su presencia en el Instituto Cervantes en este acto de homenaje y encuentro a Ida Vitale. Al principio de esta semana tuvimos el honor de recibir un legado de la poeta en nuestra caja de las letras, esa caja en la que mandamos el mensaje de que nuestro compromiso con el futuro es la herencia elegida de nuestro pasado y de que la verdadera riqueza de una sociedad es su cultura. Y fue, la verdad, un momento muy emocionante cuando Ida Vitale nos confió un manuscrito de José Bergamín, su profesor, su amigo, cuando el escritor español en el exilio estuvo impartiendo clase en Montevideo. Es un honor tener este legado por José Bergamini, porque nos llega de la mano de Ida Vitale. Y es una felicidad poder organizar este acto de encuentro con los lectores, donde vamos a abusar un poco más en la cultura madrileña, en la cultura española de nuestra poeta premiada, que lleva unos días sometida a un ejercicio de verdadera explotación. De absorción de Madrid, que es otra cosa. Estamos muy contentos de poder disfrutar de ella, de su compañía, y se nos está notando de manera un poco excesiva. En la próxima visita seremos todos un poquito más prudentes, Ida, y en vez de 15 actos... Sobre todo porque en la próxima yo pasaré como fantasma. No, seguro que no. Ya verás cómo no están aquí tus editores, tus amigos, tus amigas, y vamos a seguir disfrutando mucho de tu compañía. Organizábamos al principio el acto por tener unas líneas de actuación. Comentaba con Raquel y con Olvido, a sugerencia de Olvido, que lo que podemos hacer es empezar eligiendo y leyendo cada uno de nosotros, de nosotras, un poema de Ida. Después podemos tener una breve intervención, establecemos un diálogo con ella y somos breves. Y como se trata y se anuncia este acto como un encuentro de escritores, pues abrimos también enseguida el turno al público para que sus lectoras, sus lectores puedan plantear alguna de las preguntas. Como digo, seremos prudentes para no abusar demasiado de esta alegría de contar contigo. Yo voy a elegir un poema que se titula La palabra y que tiene mucho que ver con la poética de Ida Vitale y las razones de mi admiración por su apuesta lírica. Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, airadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra. Es el poema. No sé, ¿eliges tú un poema? Sí, buenas tardes. Un placer, Ida Vitale, un verdadero honor estar a tu lado hoy. Yo he elegido un poema que se llama Recreativa, que por circunstancias biográficas y vitales me ha acompañado en circunstancias especiales para mí y le debo mucho. Y verán ustedes que en él está contenida mucha de esa fuerza vital que contiene la poesía de Ida, con esa delicadeza con la que ella siempre apela a la esperanza en cualquier circunstancia. Suponiendo que estamos en el fondo de un pozo imaginario, que ese pozo tiene altura, brocal, más allá cielo para que alguien lo alcance, y dando por sentado que tiene un contenido en esperanzas yertas, averígüese el tiempo que habrá de transcurrir
para que quien está en lo más hondo de él llegue hasta arriba. Formúlese la respuesta en sueños viables, fines laberintos, ilusiones volátiles. Calcúlese también la energía perdida cada vez que se vuelve a tocar fondo. Gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si esto sí. Ante todo, quería agradecer la invitación a Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, que ha querido abrir este acto que tradicionalmente ha sido siempre una conversación entre el director en general con el premiado o premiada. Ha querido abrir esta conversación a otras instituciones, a la Dirección General del Libro y también a poetas como Raquel Lanceros. Gracias, Luis. Yo voy a elegir un poema de los que después lo contaré un poquito. Elegí ya hace 3 años, me parece, para publicar en una página de poesía, de poemas. Era una publicación de poemas de otros poetas en ABC Cultural. Elijo el primero de aquellos, que se titula Verano, y que es un poema de un libro de 1980, Jardín de Sílice, de Ida Vitale. Dice así: todo es azul, lo que no es verde y arde, INRI, igne natura renovatur integra, en este aceite grave del verano. Cae el que pesa el vuelo de los pájaros y blasfema del pájaro sin vuelo. Cae la excrescencia verbal, igual la agorería, igual el trofeo, la joya sobre la vieja piel de siempre. Quien se sienta a la orilla de las cosas, resplandece de cosas sin orillas. Estos 2 últimos versos, quien se sienta a la orilla de las cosas, resplandece de cosas sin orillas, siempre me parecieron casi la definición de lo que ha hecho Ida Vitale en poesía y en la vida. Gracias a la lectura. No, y gracias Olvido, y a la colaboración de la Dirección General del Libro en este acto, y a la presencia de la poeta Olvido García Valdés. Empiezo yo. Hace unos días publicó un número especial, el suplemento El Cultural, donde algunas poetas españoles elegían un poema tuyo. Y con insistencia aparecía una idea a la hora de caracterizar tu poesía y el sentido de la admiración que despiertas en los lectores de poesía, y era la capacidad de equilibrio entre la razón, el conocimiento y la sensualidad, el sentimiento, o la energía de la vida y la meditación, la depuración como un proceso capaz de crear lo que yo me atrevería a decir que es una sensualidad conceptual o un conceptismo sensual, que es muy importante en el mundo que vivimos, demostrar que no tienen sentido las razones sin sentimiento, y desde luego los sentimientos sin razón tampoco tienen sentido ninguno, ¿no? Eso ha caracterizado mucho tu poética, el sentido de depuración, y al leer ese suplemento cultural yo recordaba pues algunas declaraciones tuyas sobre la escritura, sobre el ejercicio de escritura como conocimiento, sobre la indagación en la espesura del lenguaje, y recordaba algo que te he oído contar alguna vez de un consejo que te dio otro de tus maestros exiliados españoles. Antes recordaba a Bergamín, ahora recuerdo a Juan Ramón Jiménez, que te dijo cuando eras muy joven: mire usted, yo creo que es bueno cuando se escribe un poema guardarlo en un cajón,
tenerlo días encerrado y cuando ya se olvida volver a él como si fuera escrito por otro para corregir con objetividad y con distancia ese poema, ¿no? Claro. ¿Tú sigues creyendo en ese proceso de depuración de la escritura? Yo creo que yo ya lo manejaba aún antes de que Juan Ramón me lo dijera. Es decir, viene junto con la desconfianza de lo que uno acaba de ser. Y digo, yo empecé a escribir bastante joven, convencida de que estaba llevándome al mundo por delante. Esa convicción me duraba más o menos un día, 2, 3, y después, claro, naturalmente lo volví a leer, así que lo adopté como una medida saludable para sobrevivir, no vivir en la angustia de ser una autora de horrores sucesivos. Entonces siempre creo que, bueno, creo como en uno en general, por la parte que todos debemos tener en mayor o menor grado, parte diabólica de ser desconfiada y de ser más predispuesta a ver lo malo que lo bueno, pues entonces obviamente eso dirige o se dirige también sanamente a lo que uno hace. Digo, uno puede necesitar el optimismo para tener la energía, las ganas de escribir, y después rápidamente debe venir el pesimismo para ponernos en nuestro sitio. Y de eso se trata, de que nos ayuden a ponernos en nuestro lugar. Muy bien. Raquel. Pues, por abajo. Por si quedan dudas. Exacto. Bueno. No sin agradecer también esta oportunidad, como ha dicho Olvido, de ampliación del diálogo a personas como Luis, como Olvido, y en este caso como yo, que agradezco profundamente. Quisiera simplemente, de una manera breve, porque es el turno de Ida y los lectores, pero entre todos los aspectos poéticos que los lectores de poesía y las personas que amamos la poesía admiramos en tu obra, yo quisiera resaltar uno que a mí me sobrecoge especialmente. Yo encuentro en la poesía de Ida Vitale una simbiosis, yo diría perfecta, entre la experimentación formal y la indagación personal, la indagación íntima. Esto no es sencillo. Hay civilizaciones que distinguen la forma y el fondo en literatura y de pronto tienen nombres distintos para una escritura, digamos, más comunicativa o más pragmática, como podría ser el periodismo, etc. Para la literatura en la que el peso está completamente volcado en la forma, por ejemplo, la literatura védica de la India, en la que la forma tiene todo el peso, el ritmo, el sonido, y después distinguen lo que vendría a ser la gran literatura en la que la forma y el fondo han logrado un equilibrio tal que no se explican el uno sin el otro. Yo esto lo encuentro en tu poesía. Creo que el significante y el significado están unidos de tal forma que crean no solo un universo propio, sino casi un lenguaje. Y me gustaría saber cuánto hay de consciente, cuánto hay de trabajado para un logro tan notable como ese equilibrio tan grande que yo veo entre forma y fondo. Bueno, quizá por suerte no tengo la fórmula casi mágica de resolver el problema o una fórmula para resolver siempre el problema. A veces el poema, sobre todo si es un poema breve, puede darse un poco, bueno, no se sabe, como se nos dan todas las cosas que pasan por la cabeza, espontáneamente o partiendo de alguna impresión que ya más o menos se digirió. Pero como yo precautoriamente solo he escrito poemas relativamente cortos, lo malo si breve, casi bueno, entonces tengo esa
no me he planteado ese problema que casi es el mismo problema de la novela o de la prosa, del desarrollo, del equilibrio. Claro que sí, siempre hay un desarrollo y siempre tiene que haber un equilibrio, pero sumado a ese el consejo de guardar las cosas, eso da una cierta lucidez ajena, que es un poco lo mismo que eso que podríamos llamar inspiración, una inspiración corregida, una inspiración que viene con la desconfianza necesaria para valorizar, quitar, ponerme de pronto en la actitud del lector, del posible lector, que entiende o que no entiende. Eso cuando uno escribe poco, me parece que siempre hay un riesgo, ¿no? El riesgo de no ser demasiado claro. Pero yo también pienso siempre que lo demasiado explícito le quita trabajo al lector. Y en todos los aspectos de la vida he llegado a la convicción de que aquello que nos da un poco de trabajo, sea hacer brotar una planta de una semilla que nos lleva, además de trabajo, su tiempo, eso agrega luego un cierto valor a lo que resulta, un cierto valor, todo es relativo. Luego después tenemos que, cuando llega la hora del crítico, que siempre tiene que acompañar al lector, al autor, perdón. Yo tengo uno contratado desde hace años y entonces eso ayuda a valorizar las cosas, a poner en su punta. A veces no, a veces, no sé, uno tiene que creer un poco en la magia, ¿no? Si no, la vida sería un poco espantosa. Hay siempre un poco de magia que ayuda, nos pone un poco más lúcidos el día de releer que el día de escribir. Bueno, no, creo que no hay fórmula. Ojalá hubiera una fórmula que uno pudiera asumir y trabajar y asegurarnos que no hay riesgo para el día de mañana, ¿no? Bueno, no sé. Sí. Mi deriva fue un poco larga, no sé si pero quedó sustanciosa. lo escrito. Bueno, quedó lo esperado. Bueno, cada uno acá debe tener una fórmula distinta. Mira, Sí, por ejemplo, a Clara Janés, que está de público hoy, y tantos otros. Pero ayer estaba de poeta maravillosa en la residencia de estudiantes junto con Aurelio Major y no sé, quizá están por aquí también otros participantes. Sí, seguro, ¿no? Fue una noche estupenda. Muchos que podrían completar la fórmula. Y yo ayer evocaba precisamente en la residencia de estudiantes, un poco en la línea de lo que decía Luis, una pregunta que nos hizo intempestivamente Jesús Ruiz Mantilla en Alcalá, que supongo que también te la hizo a ti, Luis, y a muchos más. Y decía, de pronto se acerca y dice: dime brevemente qué es la poesía de Ida Vitale para ti. Digo, así, improvisándolo. Y dice, sí, así, improvisándolo. Entonces, lo primero era cómo justamente la escritura, la poesía de Ida Vitale es lo contrario de la improvisación, ¿no? Eso es lo primero, es decir, no puede uno improvisar, hablar sobre ella, porque en realidad es algo que hay que pensar mucho, porque es una poesía efectivamente que tiene, yo decía, que cuenta mucho con la condensación, por ejemplo, que produce el tiempo, la sedimentación que produce el tiempo. Al fin y al cabo, ese cajón de Juan Ramón Jiménez no es más que la sedimentación que uno ve en ese texto cuando después lo retoma, ¿no?
Y junto a eso mencionaba una búsqueda que a mí me parece que es extrema en el caso de la poesía de Ida Vitale, de lo real, verdaderamente. Es decir, que hace que sus poemas estén llenos de cosas, de objetos, de animales, de vida real, ¿no? Y al mismo tiempo todo eso está teñido, le decía yo a Jesús Ruiz Mantilla, con una especie de sustancia, es como una sustancia que deja como la vida interior o algo así de la persona, ¿no? Y todo eso unido a una necesidad de exactitud absoluta, es decir, una precisión y una exactitud enorme junto a la mayor delicadeza y al mismo tiempo el necesario para todo humor, ¿no? E ironía o algo así. Y entonces pensaba estos días, escuchándote, aquí viene la pregunta, cómo en general en las conversaciones a las que he podido asistir, se te pregunta siempre por tu trabajo fundamental, que es el poético. Pero en la manera de responder, a mí me llama mucho la atención no solo lo que dicen las personas, sino cómo lo dicen, ¿no? Entonces, en la manera de responder se percibe algo así como el producto del trabajo de toda la vida, de ese trabajo interior de toda la vida, ¿no? Entonces, tu obra poética no es tan extensa, es decir, tu poesía reunida es este libro maravillosamente editado por Aurelio Májor. Tu poesía es esto, y sin embargo, tu trabajo en la poesía y no estrictamente en los poemas que la constituyen es enorme y claro, son más de 70 años hace de la publicación de tu primer libro, pero tú empezaste mucho antes. Es decir, llevas 80 años trabajando, por ejemplo, en traducción, trabajando, por ejemplo, en ensayo, trabajando, por ejemplo, en ediciones, trabajando, por ejemplo, es decir, el trabajo, es decir, la exigencia, el rigor, lo que cuaja en el cuerpo y en la mente a través de todo ese trabajo que es el que ha ocupado la mayor parte del tiempo de la vida, ¿no? ¿Qué te parece esto? A ver, bueno, digo, creo que trabajo es... ¿Cómo ha sido esa parte de trabajo? Es decir, lo que ha acompañado a los poemas, lo que los ha hecho también. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, en Letras Libres, ahora mismo están todas las cosas que tú has ido publicando ahí, ¿no? Entonces uno lee un texto sobre Clarice Lispector, uno lee un texto sobre Felisberto Hernández, uno lee un texto sobre... Entonces, esa manera de trabajar ahí es de una... condensación también, condensación vital, ¿no? Bueno, lo que pasa es que más que la poesía en cuanto a lectura, me interesó mucho la prosa. Es decir, a mí me parece prodigiosa una página poética en prosa. Es decir, hay que aclarar que muchas veces eso toma un tono un poco peyorativo. Parecería que hay una prosa que acumula una poesía que no le corresponde. Pero cuando yo digo prosa poética me refiero a una prosa que corre, que fluye, que tiene un ritmo atractivo. Y bueno, la verdad sea dicha que a mí la prosa me ganó mucho antes que la poesía. Eso de pronto tuvo la culpa la escuela, que muchas veces nos acerca a lo que los maestros pueden creer que es poesía y que puede ser poesía catalogada ya como poesía histórica o poesía patriótica, los himnos. Es decir, tengo la suerte de tener muy mala memoria para ciertas cosas. Entonces, todo lo que la escuela pudo haberme
infiltrado en ese plano, se me olvidó. No, sin ninguna tirria para con la escuela, los maestros que podían no acertar, se me olvidó. Y confié más en lo que encontré casualmente. Bueno, siempre cuento que hubo una maestra, qué complicado es esto, ¿no? Bueno, pero oye, una maestra que trajo que tenían ayudantes, es decir, era una escuela de práctica y bajaban las practicantes que no venían armadas de delantal y cuchillo, no eran practicantes de médico, sino chicas de 16, 17 años que venían a tratar de aprender. En esa época se creía que el magisterio era un arte, y lo era en aquella época. Creo que los maestros han sido lo más importante para una generación bastante extensa de uruguayos. Digo uruguayos porque es lo que más o menos conozco y juzgo. Creo que me puedo felicitar de haber pasado por una muy buena escuela pública, laica, etcétera, etcétera, una escuela ejemplar con maestros heroicos que trabajaban estupendamente, que nos formaban, que se hacían querer. Bueno, hubo una maestra que aceptó una versión de un poema de Gabriela Mistral. Creo que estoy lloviendo un poco, soy mojado, pero bueno, es mi origen, no puedo dejar de obviarlo. Un poema del que no entendí todo, aunque era muy simple, y que como además no me atreví a pedir que me lo explicaran, porque me sentí débil mental, era un poema que obviamente yo tenía que entender, y creo que a los demás le pasó lo mismo, nadie pidió explicación, y entonces a mí me quedó el poema dando vueltas, que eso es lo que tendrían que hacer los poemas siempre, quedarse. No siempre se logra que un poema se pierda en la cabeza y no se vaya. Y bueno, me llevó como un año entender las elipsis que había en Gabriela. Es decir, un lenguaje muy simple, pero Gabriela Mistral tuvo siempre una dicción, digamos, dicción escrita, que correspondía al chileno, a su peculiar versión del español, que es muy peculiar, porque no por nada Chile ha dado estupendos poetas, no solo Neruda, que es el que más circula, y no solo Gabriela, sino Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, etc. Perdón. En ese periodo de mi lucha interior contra la no comprensión, bueno, saqué en limpio de que no entender todo es un buen momento de un proceso de acercarse no solo a un poema, sino a la poesía en general. Peor, esto es culpa del tiempo madrileño, ¿eh? Bueno. Si quiere. Ni eso. No, bueno. Bueno. Me dio tiempo de olvidarme lo que tenía que contestar. Estaba... Todo el proceso es complicado. Complicado. Y lo importante que es la invitación a la poesía como esa escritura del conocimiento donde no todo se entiende en una primera lectura. En el trabajo del que hablaba Olvido, aparte de la escritura poética en sí, la escritura en prosa, pues hay mucho de crítica
de crítica literaria, y cómo todo el conocimiento de la tradición literaria, de las opciones literarias, se convierte en conocimiento después para definir tu propia personalidad en la escritura. Mañana se inaugura una estupenda exposición sobre tu vida y tu obra en la Universidad de Alcalá, y ha salido un catálogo maravilloso. Seguramente me aclarará todo. Bueno, pues ahí te aclarará, por ejemplo, se me ocurre, entre los artículos hay un estudio bien interesante de Pablo Roca, donde recuerda toda tu labor de crítica literaria antes de tu labor como profesora en Austin, en la prensa en Montevideo, en la revista en Montevideo. Y al ir leyendo tu opinión pues, sobre Cernuda o sobre Alberti o sobre Montale o sobre la poesía uruguaya, se nota la construcción de una personalidad que, por una parte, quiere huir de la comunicación fácil, de lo solo comunicativo en poesía, pero por otra parte tampoco quiere caer en la trampa de la ruptura vanguardista, donde parece que la destrucción es... Y hay que buscar un territorio intermedio de conocimiento y de meditación sobre la realidad, sobre esa presencia viva de la realidad que señalaba Olvido también. Yo creo que ahí está buena parte de tu labor como conocedora, como crítica literaria, y en la definición de tu poesía, que huye de lo comunicativo fácil, pero también de la ruptura de tradición vanguardista, ¿no? Bueno, es que uno termina en la vida oscilando entre un extremo y el otro. Es decir, cuando uno estudia literatura española como corresponde, se encuentra de repente primero con Góngora, y uno le dicen que bueno, que era difícil, que plantea un montón de problemas. Eso puede espantar a unos y atraer a otros. Y después uno pasaba a Lope y encontraba que todo era claro y todo era igualmente maravilloso. Es decir, a lo largo de esa lectura que es obligatoria, y que sobre todo creo que es obligatoria porque nos lleva a la obligación de una elección constante entre un extremo y otro, porque al fin y al cabo esa es nuestra vida de lectores, elegir entre la dificultad, ya la dificultad que plantea la poesía, aún la clara, frente a la literatura, a la prosa, a la narrativa o a la prosa que sea. Bueno, yo en esa avenida de doble sentido, debo confesar que me incliné sin ninguna duda por la prosa. A mí me encantaba leer en prosa. Es decir, no sé si no fue que la elección de la primera poesía no fue la acertada. Cuando llegué sí a los clásicos, allí empecé a entender que la poesía era algo que debía cobrar peso sobre la prosa. Pero siempre encontré la manera de traicionar a la poesía y volver a la prosa. Por ejemplo, una de mis devociones enormes, que va a resultar, me consta, completamente fuera de lugar para este caso de la poesía, fue Galdós. Adoré a Galdós, me lo leí. Un mérito doble que me asigno, que lo primero que me hicieron leer en el liceo fue Marianela, que me pareció un plomo. Perdón, pero por suerte, dije, no, pero no puede ser que sea tan famoso solo por este libro. Y ahí pasé
a toda la novela, a todos los episodios nacionales. Es decir, que fue una manera doble de entrar a España, de la que nunca me arrepentiré, obviamente. Ahora, encontrarse luego, por ejemplo, con la prosa, que eso sí, creo que todos los niños uruguayos, no hablo de los españoles, que sería más que obvio, el nuevo encuentro con la prosa fue con la de Juan Ramón, claro, que inexplicablemente tuvo un periodo de su vida en que empezó a escribir para niños. Es decir, cuando yo conocí a Juan Ramón, me pareció un personaje muy... yo lo veneraba, pero no me atrevía a acercarme. Si hubiera encontrado a Antonio Machado, creo que hubiera dicho, este es el abuelo que no conocí. Porque Machado tiene otra manera de llegar al lector. Es comprensible, es bueno. Yo no sé si Juan Ramón era bueno. Era bueno maravillosamente. Está bueno, gracias. Bueno, era maravillosamente bueno como un maestro de poesía. Claro. Pero uno no se hubiera atrevido, no sé, a tocarle ¿verdad? la cabeza como sí a Machado. Bueno, yo viví toda mi vida en un vaivén entre uno y otro. Creo que la lección de escritura de Juan Ramón todavía no terminó. Creo que Juan Ramón sigue dando, por lo mismo que no es fácil llegar a él, sigue esperando alumnos. Pues vamos, A ver, discutan, porque no, estoy segura. no, vamos a hacer una cosa para no abusar. Yo creo que, por ejemplo, vamos a pedirle al público que haga 3 preguntas y después le pedimos a Raquel y a Olvido que cierren el acto leyendo otro de tus poemas y haciendo una última intervención sobre tu poesía. Entiendo que me pasé de tiempo. No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Es un gusto oírte hablar de Galdós, de Juan Ramón, de Antonio Machado y de esa doble lección que tiene la poesía entre la claridad y el conocimiento, esa búsqueda de que la comunicación no sea facilidad. Y yo me ponía un poco nostálgico cuando hablando de Juan Ramón y de la prosa de Juan Ramón y decía, bueno, es obvio que los niños españoles conocen a Juan Ramón. Yo decía, eso era en otra época. Ahora a los niños españoles hay que recordarles que la claridad no es solo facilidad ni comunicación barata, sino que es importante reivindicar el conocimiento. Venga, ahí Conchi tiene el micrófono. ¿Alguien que quiera plantear una primera pregunta? Nadie se atreve. Ida es buena, ¿eh? Quien haya leído los diarios de Zenobia Camprubí comprenderá porque esas dudas sobre si Juan Ramón era bueno o no era bueno en su talante personal. Yo quiero contar una historia, ya que dejé una cosa un poco en el aire, ligeramente negativa. Yo quiero contar lo contrario. Cuando Juan Ramón llegó al Río de la Plata, pasó por Buenos Aires, también por Montevideo, invitando a algún estudiante que quisiera ir a la casa. Evidentemente, los uruguayos somos modestos, sensatos, y entendemos que no nos están ofreciendo regalos todos los días. En Buenos Aires, una maravillosa escritora, una amiga a la que llevo en el alma desde toda la vida y que muchos puede ser que también acá la hayan oído, Marilena Walsh, una juglar que escribía, ponía la música y cantaba, es decir, algo que no es habitual. Muy joven, encantadora, muy culta, pues había hecho todo su
primer aprendizaje como plástica, que escribía obviamente y que obviamente no tenía por qué no tomarse en serio la oferta. Consiguió un pasaje y fue. Y vivió como un mes en lo de Juan Ramón. Así que esa cara que yo dejé caer un poco de brujo malo, tenía otra cara que aceptó una joven encantadora, era María Elena, y ella estaba muy agradecida además a Zenobia, que bueno, y contaba una cosa muy divertida, que había algún momento en que o que ella estaba con Zenobia, quizá había otra persona en la sala, y la cruzaba Juan Ramón detrás de una especie de biombo. Pasaba en diagonal, no pasaba, mejor dicho, pasaba en biombo y él eludía a la sociedad. Sí, eso, cuando Zenobia era en Madrid, estaba reunida con sus amigas, Juan Ramón, para no saludar, cruzaba el salón de estar con un biombo. Ah, ¿también? Bueno. También, y eso lo volvió a hacer. Estamos hablando en ese viaje al Río de la Plata del año 48, claro, que ese Serraro también publicó entonces en la revista Realidad uno de los mejores artículos sobre la necesidad de que el progreso científico y técnico vaya acompañado de la razón poética, y fue una de las mejores protestas contra la bomba atómica y la invención de la bomba atómica. Sí, y la verdad es que es un personaje del que nunca acabaremos de aprender. Completo. Por ahí teníamos una pregunta. Juan Ramón, aparte, a mí me interesaría mucho que me dijeses cómo te inscribes tú dentro de una tradición propia, uruguaya y americana, en la que hay una cantidad enorme de grandísimas poetas. Yo pienso, por ejemplo, en Sara de Ibáñez y muchas otras muy poco conocidas en España, desgraciadamente, que se nos llena a veces la boca de muchas cosas y desconocemos muchísimo lo que se hace. ¿Cómo te inscribes tú en una tradición que ya existe en Latinoamérica? Claro. Que ya existe y además con muy potentes voces femeninas. Bueno, me parece maravilloso que alguien acá conozca a Sara Ibáñez, que fue, digamos, la culminación de una línea rara en la poesía uruguaya. Quizá lo más tradicional sería poner en un lado a Delmira Agustini, que reúne todos los atributos, una perfección formal muy grande. No me atrevería a decir que eso sea una suerte, pero el hecho excepcional de que murió muy joven, que murió envuelta en una tragedia, que tuvo una familia, tampoco estoy segura de que esto sea lo positivo, tuvo una familia, un padre y una madre que vivieron para ella. Ella había llegado a publicar, creo que 2 o 3 libros, 2 quizá. Incluso empezó a escribir muy niña y el padre ahí estaba presente. Eso no sé si es lo que más ayuda, ¿no? La presencia de una familia, la que la hayan encaminado en una línea. Bueno, llegó a ser una escritora perfecta en lo que se proponía. Ahora, junto a ella, y es lo que se nos presenta a todos los que escribimos en el Uruguay, en primer momento está la otra cara, la que no muere joven sino muy mayor, la que es una mujer un poco opaca, la que es la hermana de un gran o del único filósofo con una categoría internacional, que es Carlos Baferreira, y de una mujer a la que no tuvo precisamente, yo creo que ninguna ayuda familiar, incluso tenía
bueno, la presencia de un hermano, una presencia un poco avasalladora, y además, en cierto modo, era lo contrario de Elmira. En Elmira lo primero que se nos impone es una forma, hay obviamente un pensamiento detrás muy bien escondido o mostrado en una fórmula que es lo primero que puede ganar a un lector. De María Eugenia podríamos decir que era un poco torpe o que no le preocupaba mucho la expresión. Era, sin embargo, otro punto alto. Bueno, todo esto es muy anterior a Sara de Ibáñez. También por ahí estaba Clara Silva, que era otra mujer en compañía de otra presencia importante, que era la mujer de la esposa de... Un momentito. Alberto Zunfelde. Qué suerte que compruebo que acá se conoce el nombre. Bueno, Alberto Zunfelde fue un fenómeno crítico porque hizo un gran tratado de la literatura uruguaya en que definió concreta, correctamente, inmejorablemente a todos los integrantes de ese momento literario. Y bueno, bien que mal, creo que Clara debía sentirse un poco disminuida ante un cerebro tan bien articulado. Bueno, esas son líneas que se dieron en Montevideo, perdón, con un nombre propio, pero creo que ese mismo esquema de figura perfecta, de poeta completo y de otros escritores que nos ganan de pronto hasta porque una cierta imperfección nos los hace más humanos. En fin, la literatura llega o no llega a través de distintos caminos, de distintos rumbos. Incluso un escritor que se planteara exclusivamente una forma muy perfecta y muy insuperable, quién sabe si ganaría tanto público, ¿no? Uno siempre, bueno, parece que hay una tradición en la pintura japonesa que es hacer la obra, pero dejar un toque de imperfección o algo no acabado. Es como, supongo yo, que es como una manera de no agraviar, no buscar el enojo de algún dios celoso. Bueno, eso es una cosa que en el fondo todo el mundo a veces involuntariamente hacemos, ¿no? Muchas veces involuntariamente. Es un recurso para salvarse de la queja. Eso fue hecho para algo, lo que no es perfecto. Es el botón que se cayó. Muy bien. Bueno, una segunda pregunta. creo que no contesté, pero Sí, no sí, importa. contestaste perfectamente, perfectamente. ¿Hay alguna segunda pregunta? Pues ahí está Pablo. No, yo, Acá tenemos a la crítica no, uruguaya. yo quería preguntarte algo, ya que hablaste de la presencia, lo que pudo presionar en María Eugenia, su hermano, o lo que pudo presionar en Clara Silva, Zunfelde. Yo quería preguntarte algo que, digamos, tú tuviste una larga y entrañabilísima relación con Enrique Fierro durante muchísimos años, que es un gran poeta, ¿no? Y quería saber, con Enrique Fierro. Con Enrique. Y quería saber perdón. cómo fue el
el trabajo poético conjunto. Es decir, son dos discursos diferentes los de ustedes. Pero quería saber cómo se alternaba ese diálogo, cómo era ese diálogo. Eso ya me lo te preguntaste en privado y no te lo supe contestar. No, pero él insiste, me obliga a escarbar un poco y llegar a una conclusión. Bueno, este fue mi marido segundo, era un poeta difícil, no lo podría colocar ni entre los poetas que atendían más a la forma que a la escritura. Creo que estaba dotado de enorme sentido crítico, había leído todo lo que tenía que leer, era una persona además discretísima que nunca daba el primer paso adelante y que encontró quizá la solución a ese problema entre la riqueza y la expresión del contenido sin aderezos, digamos, en un gran sentido de la elipsis. Era difícil de leer porque había que buscar entre los elementos que él planteaba cuál era el lazo que los unía. Es decir, no era un poeta para público aragán, para lectores araganes. Es decir, tuvo muchos alumnos que lo seguían, que lo querían mucho, que todavía me suelen aparecer y recordar que eran alumnos. Y tenía un respeto enorme por lo que escribía los otros y por lo que escribía él. No era alguien que se abría fácilmente, que mostraba fácilmente. Es decir, que en esa etapa que podría haberse dado de poesía a manteles abiertos, digo, de escribir uno frente al otro, bueno, eso nunca se dio. Creo que los dos teníamos un cierto pudor para esa cosa tan rara de ponerse a escribir y el resultado era ese, que al final yo era una lectora más del libro editado. Yo creo que a veces yo le planteaba alguna duda, le hacía alguna consulta, me aprovechaba de tener a alguien inteligente a mano y uno siempre estaba cerca. Y bueno, creo que lo que hacíamos era distinto y creo que eso es lo que suele ocurrir. Bueno, es raro que la gente escriba igual en un país, ni tampoco es bueno. Es decir, la idea de escuela de pintura la acepto. En el Uruguay, la presencia de Torres García, español, que se afincó, que creó una escuela que luego dio otra camada de pintores. Eso lo entiendo, a pesar de que siempre pienso que las escuelas del tipo que sea tienen el riesgo de tender a homogeneizar. Es muy raro el jefe de una escuela que busca que los sucesores agarren cada uno por su lado. Por otro lado, un pintor del peso de Torres García, de la novedad que traía Torres García a la pintura, pudo llevar a que obviamente hubiera
una concentración de torres, garcianismo, como pueda decirse, ¿no? Pero también quizá dio algún pintor como Fonseca, que es un pintor estupendo, que muy pronto se permitió, por ejemplo, la audacia de poner colores que no eran los tradicionales. Poner un celeste, poner un rosado, que jamás habían aparecido en la pintura de Torres García. ¡Qué maravillosa! Y vamos a la pintura. Bueno, nos queda una pregunta por si alguien... Allí hay una mano levantada, allí, Conchi, en el lateral izquierdo. Bueno, si tú la ves, alcanza. Sí. Allá. Muy buenas tardes. No creo que esto está encendido. Sí. Hola, buenas tardes. Y qué honor y gran placer estar ante ustedes esta tarde. La figura de Ariadna, la figura mitológica de Ariadna, es una figura que recurre en su obra y quisiera que hablar un poco de qué representa para usted la figura de Ariadna, que convierte en un adjetivo. Sobre la significación en tu poética de la figura de Ariadna. Sí. Se me borró un poco el final, pero ya cuando yo Ariadna me di cuenta por dónde venía la cosa. Sí, y bueno, la mitología en general, la mitología. Tuve la enorme suerte de que la mitología me llegó muy temprano. Es decir, me regalaron de chica un libro de mitología que tengo la sensación que no formaba parte ya de la cultura escolar, digamos. Y para mí fue como que me hubieran regalado Las Mil y Una Noches, un libro lleno de magia. Y tuve la suerte de entender que esos dioses que aparecían no eran arbitrarios, que eran simples símbolos. Que estás pensando en Adriana sin rescate, de esa manera entró la pobre Adriana en mi poesía. Y bueno, creo que en ese momento no sé si tenía muy clara la necesidad o la frecuencia del feminismo en las sociedades. No sé si Ariadna, la vi como una figura con un simbolismo que anduviera por ese lado. Pero no sé, hubo un momento en que para mí toda la mitología tenía el peso que no tenía para mí la historia real. Nunca se me ocurrió escribir un poema a Artigas, que es el padre de la patria, ni a Napoleón, que me lo encontraba en Guerra y Paz y en tantos libros. Es decir, la historia que me interesaba mucho. Tuve excelentes profesores de historia, pero me interesaba como un relato del error humano y el hecho de que nosotros, toda la gente, estamos como sometidos. Quizá en ese momento ahí sí se me replanteaba la mitología. Imaginaba algún dios tremebundo que estaba armando lío en la tierra, pero no creo que la mitología como tal, con nombre propio, aparezca mucho en lo que escribí. No lo tengo todo presente, ni mucho menos. Pero sí, obviamente, ese elemento que aparece ahí es la síntesis de una situación que la vivía intelectualmente, digamos. ¿Estoy contestando o no? ¿O sumé confusión? No, perfectamente. Entonces, Raquel, ¿lees un poema de Ida? Sí, pues es difícil escoger un poema.
pero creo que ya lo tengo. Es un poema que a mí me gusta mucho por la simbología que comporta. Se titula La respuesta del derviche. Quizás la sabiduría consista en alejarse si algo vibra a nuestro movimiento, porque la horrible araña cae sobre la víctima para ver. Refleja como una estrella la realidad distante. De ese modo, la situación florece a nuestros ojos o pierde uno a uno sus pétalos, como una especie vista por primera vez. Y juzgaremos triste, vano zurcido que nada repara, el dibujo trivial de nuestro gesto, improbable amuleto contra la emigración de las certezas. Qué bien. Olvido. ¿Cierras tú? ¿Y por qué no le pedimos que cierre ella leyendo un poema o dos? Yo lo estaba pensando. Bueno, yo por mí encantado. Yo claro. lo estaba pensando. Escoges tú uno y dice Olvido que te pasemos el libro a ti para que tú Para leas que algún leas. poema. Claro, yo lo estaba pensando. ¿Lo leo? Va a leer Olvido un poema y después te pasamos a ti el libro. Bueno, este poema se titula Casa, es de Procura de lo Imposible. Casa de Procura de lo Imposible, del libro Procura de lo Imposible. Dice, canta esta casa, baila en la noche a solas, casi escondida dice una historia todavía humana que una cometa china, balanceando en el roble sus colores ingenuos, traza, traduce, mientras suave la mueve el viento. Su gracia es de este mundo y nos salva de esas flores sin estaciones, nacidas bajo el árbol del mal. Su resplandor avanza, una imagen que vuela a nuestro paso, hacia otro tiempo que duele al alma mudada que la mira. Desde su secreto canta, canta aún delante de una estatua de sal desmoronada. Se recompone ya distinta para otros ojos que la miren, luego diversa en su misterio. A mí me gustaría pedirte, antes de que nos leas un poema, que digas algunas palabras de este libro. ¿De ese poema No, concretamente? no, del libro, Procura de lo Imposible. Bueno. Esto es reunido, sí. Bueno, esto de llamarse Poesía Reunida es una manera perdón. Es como no poner antología, no es todo, porque justamente los primeros libros sufrieron mutilación necesaria. Y bueno, ¿qué libro? El libro reúne poemas de muchas épocas. Siempre preferí, no sé, creo que este también, sí. Preferí empezar por los últimos para que no asustara a la gente con cosas muy antiguas. Y bueno, a ver si me entiendo mejor. Tuve incluso la audacia de llamarle a algunos antepenúltimos, como para dar cabida a que pueda venir algún otro. Bueno, no sé, me gustaría, pero no sé si es... Por ahí vi que había la tapa de un libro de Montale. Y bueno, ¿Montale? No. Morandi. Siempre confundo a Montale con Morandi a la hora de nombrarlos. Quizá porque Montale es quizá el poeta italiano que más me gusta y Morandi el pintor italiano que más me gusta. Entonces, este es una
imagen, un libro, perdón, que no se lo nombra a Morandi. Es un poema tramposo, es para que lo descubran los que ya gustan de Morandi. Es poco pedagógico. Un pintor reflexiona. Qué pocas cosas tiene este callado mundo más allá de mis cosas, con mayúscula. Está ese sol que incendia las paredes vecinas, los cables del tendido, y aquí no entra porque ¿qué pensaría el triste? El alón del sombrero que perdida su copa ya no abandona el muro y tengo por la elipse. Y las flores de trapo que pintadas soñaron con ser frescas y hermosas y sobreviven mustias. ¿Qué dirían mis eternos? Mis ocres, lilas, rosas, mis marfiles sesgados por sombras que entretejen mis líneas adivinas, son en su quieto reino. No importa el sol afuera, que le baste Bolonia y el ladrillo ardoroso y en mera luz y sombra me deje entre mis cosas. Ya nos encontraremos si en el pequeño parque pinto y pienso en Corot. Voy a ser aún más leve, en leves acuarelas últimas que precisen el paso de las formas por la bruma que sea un color suficiente. Pintaré un mandolino que acompañe la danza de mis disposiciones entre sí, con sus sombras, con luces y con trazos que sutiles abrazan mis objetos amados. Y ya toda Bolonia será de un suave rosa, sin presunción alguna, sobre el fatal hastío, sí, decimonónico, de lecheras y enares, gallineros y cielos. Cerca de mis hermanas viajaré por mis cosas. Quizá debo explicar que estuve en el taller de Morandi, que vi todos esos elementos, el alón de un sombrero, las flores de trapo, y que Morandi representa, que Morandi representa Bolonia, es una ciudad de la que apenas creo que salió una vez para ir a Suiza. No sé, es un pintor muy sencillo, ya todos lo tendrán claro, no se va por las ramas, no agrega cosas a las simples cosas necesarias que son las suyas, y fue un pintor muy discreto de su ciudad, que yo descubrí en Montevideo cuando llegó una exposición de pintura italiana y había un cuadrito de él. Pero él me ganó para mí, se ganó en aquella exposición, la exposición entera. Él para mí fue todo. Ahora, curiosamente, y eso es uno de los misterios inexplicables, vieron que ahí cita a Corot. Él consideraba que Corot, un pintor no de objetos, sino de la naturaleza, era su preferido. Es decir, siempre la búsqueda de lo opuesto, la búsqueda de lo contrario. Pero tiene mucho que ver en la forma de mirar. Cogón no pinta cosas, pinta paisajes, pero la forma de mirar ese paisaje es la misma para mí
que la de Morandi con los objetos. ¿No te parece? Es posible, pero yo nunca vi un paisaje de él. Él no pintó paisajes. De Corot. Que yo recuerde. De Corot. ¿Cómo? Lo que digo es que Corot en realidad tiene la misma mirada sobre el paisaje que Morandi sobre los objetos. Porque Morandi resuelve todo en colores no contrastantes, sino delicadamente complementarios. Pero de todas maneras no deja de ser curioso que un pintor del objeto quieto bueno, naturalmente, obviamente el pintor cuando pinta sujeta, detiene el mundo, y los parques de Corot son así, carecerían de viento mientras pintaba. Son así, sí. Morandi. Bueno, hemos hablado de la búsqueda de lo otro, de la forma de mirar, de la belleza del conocimiento de la poesía. La verdad es que para nosotros ha sido un lujo. Yo quiero aprovechar para agradecerle a todo el equipo de cultura del Instituto Cervantes el trabajo que está realizando en esta semana cervantina, pero el trabajo con vocación tiene justificación y resultado cuando da, por ejemplo, el fruto de este acto que acabamos de compartir contigo. De verdad, un honor para todos nosotros. Muchas gracias, Ida Vitale.